Tengan ustedes muy buenas noches desde Escuela Garantista. Tenemos el honor de presentar a dos expositores y otro que está en camino, el doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, el doctor Humberto Asmat Rubio y el doctor José Luis Castillo Alba, quien probablemente tenga algunos inconvenientes en conectarse, pero más adelante lo tendremos con nosotros. Vamos a comenzar leyendo las hojas de vida de los tres. El doctor Alcides Chinchay Castillo es fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, egresado de la Pontificia Universidad Católica, egresado también de la Maestría de Ciencias Penales y el doctorado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia entre 2001 y 2003 y fue integrante de la Comisión de Extradiciones Activas y presidente de la Comisión Redactora del Reglamento del Código de Ejecución Penal, representante del Poder Ejecutivo de la Comisión Revisora del Código Penal. Ha sido funcionario enlace en el Ministerio Público con la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia Serejus, representante ante la Comisión Multisectorial de Implementación de la Normativa Antiterrorista Internacional. Por su parte, el doctor José Luis Castillo Alba es abogado, máster de Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, ha sido profesor de la Academia de la Magistratura, de la Maestría en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Fue asesor externo de la Comisión Permanente del Congreso y de la República del Perú. Ha sido miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Es codirector de la revista Autoridad Penal. Entre sus publicaciones destacan falsedad documental, violación sexual en el derecho penal peruano y principios de derecho penal, tratado de los delitos contra la libertad y la indignidad sexuales, asociación para delinquir, entre otros. Y el doctor Humberto Asmat Rubio es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, con especialidad en Derecho Penal, estudios de maestría en Derecho Procesal en la PUC, curso de especialización en Razonamiento Probatorio, investigaciones y publicaciones en Derecho Probatorio, Derecho Penal y Procesal Penal. Actualmente se desempeña como abogado asociado al estudio Roy Freire, Abogados. Bien, el tema que nos congrega hoy día es el valor probatorio de declaración del imputado. Como todos sabemos, el imputado en algunos, o cuando él desee, puede declarar y declarar en el momento, lo cual no debe ser considerado como una sinónimo de culpabilidad. Sin embargo, hay un estudio de hace unos años de la Universidad de Harvard, en jueces norteamericanos, que decía que un gran número de jueces norteamericanos creía que cuando el imputado callaba había algunos signos de culpabilidad. Les agradeceríamos que puedan apagar su micro. No sé si Manuel Poquioma Gómez y podríamos, Josué Arenas Soto, podemos apagar nuestro micro. De Escuela Garantista podemos bloquear los micros si fueran tan mal. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a empezar las rondas, empezando por el doctor Alcides Mario Chinchay, con un número de 10 minutos. Y terminaba comentando lo que decía, ¿no? Si los jueces americanos en gran número piensan que la abstención de declarar es sinónimo de culpabilidad, imagínense en su sistema como los nuestros que recién empieza, cómo puede ser considerado. Bien, sobre este tema y otros seguramente va a ilustrar el doctor Chinchay y el doctor Asmat. Doctor Chinchay, tenemos 10 minutos, son las 8:10. Bien, muchas gracias, Miguel, Ángel, y es un honor estar compartiendo esta mesa académica con el doctor Asmat y con los ilustres asistentes que estoy viéndolos en la lista. Me siento bastante honrado por la presencia de todos ustedes. Y bueno, quería empezar por lo último que ha mencionado Miguel. Si vamos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que vamos a tener, hola Josué, buenas tardes, tenemos que allí en la Convención Americana se habla solamente de dos órganos de prueba, testigos y peritos.
incluso su mención es imperfecta. En la primera mención se dice que yo puedo interrogar a los testigos de cargo, y puedo hacer concurrir testigos y peritos en mi defensa. Y uno dice, en términos peruanos, por cierto, ¿y qué pasa con la prueba material? O sea, no puedo aportar prueba material, solo puedo aportar testigos y peritos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la prueba documental? Tampoco puedo aportar documentos, entonces solamente testigos y peritos. Y peor es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No sé si tal vez los expositores podemos tener, nos pueden delegar apagar micro. No tengo esa opción, veo que hay algunas personas que tienen el micro prendido, entiendo que involuntariamente, pero, o en todo caso, si los administradores pueden apagar micro sin la opción a que las personas puedan reactivar su micro solas, ¿no? Porque si no vamos a estar, creo, en un pequeño torneo de interrupciones. Bueno, peor es, decía, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que solo habla de testigos. O sea, el derecho a probar significa que yo puedo examinar a los testigos de cargo y que puedo hacer concurrir como testigos a las personas que yo necesite en mi defensa. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a decir, en terminología peruana, ¿qué pasa con documentos? ¿Qué pasa con prueba material? ¿Qué pasa con peritos? ¿No? O sea, no puedo llevar peritos, solo puedo llevar testigos. Y bueno, el que es en ese sentido más norteamericano es el Pacto Internacional que la Convención. La Convención por lo menos emitió peritos, que es algo más romano-germánico. Y obviamente esta afirmación que ha hecho Miguel va en ese contexto, el contexto de que todas las pruebas son en Estados Unidos finalmente testigos. Entonces, documento, ¿puedo introducir de alguna manera al proceso un documento? Sí, pero si es prueba, el autor del documento tiene que venir a explicar por qué dio el documento. ¿Puedo usar un machete piurano, un machete chiclayano, ¿no es cierto?, de caña de azúcar, qué sé yo, que todavía tiene trozos de masa encefálica en el filo? ¿Puedo usarlo? Sí, pero a través del CSI, ¿no es cierto?, del policía de escena del crimen. Viniendo ese CSI, interrogando al CSI, es que yo aporto el machete, pero no es que, ¿no?, como en Perú, saco el machete y digo, esta es la prueba material número 3 de la fiscalía, ¿no? El machete, y ahí ustedes ven todavía, ¿no es cierto?, la masa encefálica. No. Y lo mismo los casquillos de bala, ¿no es cierto?, todo este tipo de temas, se pueden, seguimos con el problema. Perdón, la gente que administra en la escuela no puede hacer la opción de apagado de todos los micros, por favor. Gracias. El casquillo, ¿no es cierto?, el cuchillo, todo eso se puede aportar, pero es interrogando personas. Entonces, claro, un juez norteamericano no evalúa en general declaraciones de la misma manera que en Perú. En Perú lo que decimos es, no, el fiscal no tiene pruebas, ¿ah? Solamente tiene testigos. O sea, tener testigos es no tener nada, ¿no es cierto? Fíjense qué manera tan inversa de apreciar las cosas. Y por supuesto que en Estados Unidos también, hay que tomarlo en cuenta, Miguel Ángel Augusto, el inculpado da testimonio, ¿no es cierto?, porque declara bajo juramento, lo cual me parece sumamente correcto. Y me parece correcto porque el derecho del procesado, en caso de que se vea apremiado por el interrogatorio, la opción que le da el ordenamiento jurídico al procesado no es mentir. La opción que le da es guardar silencio. Entonces, si realmente el procesado, por supuesto que asesorado por su abogado, teme que el interrogatorio vaya a tener un resultado desfavorable para él, la opción en Estados Unidos no es mentir. La opción es me acojo a la quinta enmienda, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene el comentario de Miguel. O sea, bueno, ¿por qué se acoge a la quinta enmienda? Pues, definitivamente es culpable. Me parece que en la lógica norteamericana, esto puede tener otra inspiración, que no necesariamente es me siento culpable. Creo que la inspiración es el tema de que yo temo que a través de un contrainterrogatorio astuto se haga presentar de mis palabras un panorama que yo considero que no es. Entonces temo eso, temo que el contrainterrogatorio me bloquee, me haga callar cosas importantes porque estoy bloqueado,
que titubee y que eso dé una impresión mala. O sea, no necesariamente porque me siento culpable, es que no me siento preparado para ser sometido a un interrogatorio y sobre todo a un contrainterrogatorio. Bien, pregunta de oro. Lo que dice Miguel Ángel Augusto es cierto, no es un medio de prueba la declaración del procesado. Pero cuando vamos al código y vemos actividad probatoria, la primera prueba que se menciona es la confesión. La primera, ¿no es cierto? Entonces todos los que algo hemos estudiado derecho procesal, más o menos, todos sabemos eso. La declaración del procesado, incluso si confiesa, no es prueba. Y sin embargo, primer medio de prueba que se cita en el código, la confesión. ¿Cómo compatibilizar eso? O sea, ¿en qué estaban pensando los codificadores cuando su primer medio de prueba es la confesión? La verdad, no entiendo. Pregunta tal vez para intercambiar opiniones aquí. Segundo, la doctrina muy interesante, bueno, doctrina, opinión, no sé, del maestro César Azabache. El profesor Azabache ha señalado, y creo que tiene toda la razón, cuando el código dice, y esto tiene que ser corroborado con otras pruebas, entonces lo que está diciendo en el fondo del código es, me vale un comino la supuesta fuente de prueba. En realidad esa fuente de prueba no es una fuente de prueba. No le creo esa fuente de prueba. No me interesa la fuente de prueba. Voy a los elementos que corroboran. Caso de testimonio de colaborador eficaz, que es una de las modalidades de la declaración del inculpado. El inculpado puede declarar en este modo, colaborador eficaz, ¿no es cierto? Y entonces se cumple el Acuerdo Plenario 2005, ¿no es cierto? Que no vale esa confesión para él, pero sí vale en contra de los otros. Pero vale, dice el 158, si es que está corroborado con otros elementos. Entonces el doctor Azabache se pregunta, si no hay esos otros elementos, ¿le vamos a creer a lo que dijo? No. Entonces dice el doctor Azabache, y concuerdo con él, entonces no es pues, o sea, la declaración de esta persona no es el medio de prueba. Lo que es realmente lo que va a causar convicción al juez son esos otros elementos de corroboración. Y esos otros elementos de corroboración sí pueden tener un peligro. Tal vez el doctor Asmat pueda abundar sobre estos temas. Que corroborar es una actividad que hace unilateralmente la policía dentro del proceso de colaboración. No tiene contradictorio. O sea, es la policía que se pone a hacer averiguaciones y emite un informe, ¿no? Y el informe dice, ah, sí, lo que ha dicho el señor está corroborado. Ya, pero eso que dice la policía no está confirmado con contradictorio. Es la policía que dice, yo ya averigüé, ¿eh? Y ya está confirmado, ya está corroborado. Bueno, hay muchísimo que decir, el tiempo ya se me va a acabar y quiero terminar. Espero, Miguel Ángel Augusto, que me hagas los descuentos por los temas de los ruidos de las personas que tenían el micrófono encendido, con el indicio de mala justificación. Justo termino con lo que empezaba. El procesado no tiene derecho a mentir. Si se ven aprietos, su derecho es guardar silencio, no mentir. Entonces, por esa razón, se usa la mentira descubierta, la mentira desenmascarada del procesado, se usa como indicio de mala justificación. Algunos han dicho, no, no se puede, eso es una monstruosidad. No, no es esta monstruosidad desde que el procesado no tiene derecho a mentir, tiene derecho a guardar silencio. Entonces, no vamos a decir que es una prueba de culpabilidad que haya mentido, que se descubra que haya mentido, por supuesto que no, eso sería horrendo, sino que vamos a decir que es un indicio en medio de varios indicios, que por supuesto tendrían que ser más determinantes, más directos y más cercanos, para concluir la eventual responsabilidad del procesado, ¿no? Pero no como la prueba, ¿no? Sería monstruoso decir, ahí está la prueba de que es culpable, que se ha descubierto que ha mentido. No, eso no es así. Pero sí podría ser un indicio que junto con otros termine de generar convicción en el juez sobre su eventual responsabilidad. Y bueno, con estas 4 ideas quería cerrar mi primera intervención. Muchas gracias. Sí, entendemos que podemos avanzar unos minutos más. Yo también tengo problemas con internet, estoy utilizando mi celular. Puedes continuar los minutos que sean convenientes para después darle paso al doctor Castillo. Yo tengo un problema de internet también, pero estamos tratando de solucionarlo.
No, pero bueno, ya como ya había puesto mis ideas, tal vez para una segunda ronda, me acumulas puntos adicionales para mi segunda intervención, entonces Miguel Ángel Augusto. Perfecto, es para tu tarjeta bonus de tu exposición. Y se encuentra con nosotros el doctor José Luis Castillo Alba. Omar. Lo veo al menos en la lista de asistentes, tal vez me equivoque. Están comunicando así por interno, pero creo que sí. Humberto, por favor, tienes 10 minutos, son 8:22, por favor. Si me pido, no estoy tratando de resolucionar mi problema también. Okay. Humberto. Muchas gracias, doctor Miguel. Gracias. Bueno, muy agradecido por la invitación de la Escuela Garantista. Ahora tengo el honor de participar en este debate con el doctor, el fiscal supremo, doctor Chinchay. Bueno, y como dicen, ya según un momento el doctor José Luis Castillo Alba. Bien, también partiendo de la doctrina y haciendo referencia también a la ley, bueno, yo soy de la opinión de que en sí la declaración del imputado tiene una naturaleza mixta. En un libro rotulado El derecho al silencio como manifestación del derecho a la defensa, del doctor José María Asensio Gallegos, el hijo de José María Asensio Mellado, hace un análisis sobre la naturaleza de la declaración del imputado. Y bueno, concluye apoyándose en la doctrina mayoritaria, así lo menciona él, de que la declaración del imputado tiene una naturaleza mixta, que es un medio de defensa, pero también un medio de investigación. Pero cuando hace el análisis de cuál de las naturalezas prima sobre la otra, concluye que la naturaleza de la declaración del imputado como medio de defensa prima sobre su naturaleza como medio de investigación. Porque, en síntesis, para que la declaración del imputado pueda ser utilizado como medio de investigación o de prueba, debe haberse respetado las garantías que se deben advertir o deben rodear a la declaración como una manifestación del derecho a la defensa, ¿no? Bueno, efectivamente nuestro legislador sostiene de manera expresa de que a través de su declaración el imputado ejerce su derecho a la defensa. Así lo sostiene. Y a través de su manifestación lo que va a hacer es defenderse de los cargos que han sido imputados en su contra. Pero también, por ejemplo, nuestro legislador en el artículo 158.2 del Código Procesal Penal, cuando habla, por ejemplo, de situaciones análogas a las del colaborador eficaz, al del testigo de referencia, al del arrepentido, da paso, y parte de la doctrina interpretado que dentro de esta situación de las situaciones análogas, esta categoría de la situación análoga, puede incluirse la declaración del coimputado y la declaración del agraviado, por ejemplo. El coimputado finalmente viene a ser un imputado. Y su declaración, por ejemplo, su declaración respecto de otras personas, en este contexto el artículo 158.2, constituye un acto de investigación o un acto de prueba. Y según el propio código, si es que comprendemos dentro de estas situaciones análogas a la declaración del coimputado, puede servir de premisa para justificar, junto a otras pruebas que la corroboren, una decisión intermedia de naturaleza coercitiva o una decisión final de condena. Entonces vemos de que, o bueno, yo soy de la opinión de que el legislador reconoce en este artículo de que la naturaleza también de acto de investigación o acto de prueba de la declaración de un imputado, a través de la figura del coimputado. Bueno, como lo resaltó el doctor Chinchay también, nuestro legislador ha regulado de manera expresa como primer medio de prueba la confesión. La declaración de un imputado que sirve justamente para determinar su propia responsabilidad. Bien. Bien, en cuanto al valor probatorio que se le debe asignar a la declaración del imputado, y bueno, aquí hay que partir, creo yo, de cierta diferenciación. El término prueba es un término poliédrico, polisémico.
y se puede entender de distintas formas, como medio de prueba, y para ser más específicos o hacer un desarrollo más específico del significado de prueba como medio de prueba, podemos hablar también, por ejemplo, de elementos de prueba, de fuentes de prueba dentro de esta categoría, o vamos a hablar de la prueba como procedimiento, ya sea un procedimiento epistémico para hacer referencia al razonamiento probatorio, o un razonamiento jurídico para hacer referencia al procedimiento que se observa para la creación procesal de la prueba, como por ejemplo el interrogatorio en el testimonio, ¿verdad? O la oralización, por ejemplo, para el documento. Pero también se advierte de que la prueba tiene un significado como resultado de prueba. Bueno, yo soy de la opinión de que la declaración del imputado en sí es una fuente de prueba. El imputado está en la posición, como fuente personal de prueba, de poder aportar información que puede coadyuvar a la construcción de la hipótesis. Y no solamente ello, sino conjuntamente con otra evidencia, a través de una valoración conjunta, determinar el valor global de esa hipótesis, que en un principio tal vez se formuló tomando en cuenta su declaración. Entonces, yo creo que soy de la opinión de que fuente de prueba es. En cuanto al valor probatorio, es el título de la exposición de hoy día, el valor probatorio de la imputación, de la declaración del imputado, yo creo que la información que brinda el imputado, al igual que la información que brinda el testigo, o la información que se puede extraer de los documentos o de la prueba material a través de la declaración de un testigo, es igual, es cero. Y yo recojo aquí la posición de Igartúa Salaverría, quien dice de que la prueba, haciendo referencia al elemento de prueba, ya sea que tenga relevancia directa o indirecta, no corrobora de manera automática la hipótesis. Porque entre la actuación del medio de prueba y la determinación de los hechos probados media la valoración. Entonces, toda información incorporada a través del procedimiento regulado en la ley, en el proceso, tiene que ser objeto de valoración. Su valor inicial es cero. Y hay que valorarla para determinar si es que es fiable o no. Y según los estándares de prueba, determinar si es que es fiable o no. Igartúa, siguiendo a Jacobiello, dice, para que la prueba pruebe, debe ser probada. Cuando un testigo, por ejemplo, al igual que un imputado, aporta información a un proceso, no corrobora de manera automática en el grado de suficiencia necesario una imputación o una hipótesis. Tiene que ser valoradas la información también. Por lo tanto, en un inicio tiene un valor de cero. Y si es que producto de la valoración se determina de que es fiable, se le asigna un determinado valor. Creo yo, soy de la opinión, que lo mismo ocurre también con la declaración del imputado. ¿Cuál es la cuestión aquí? De que volvemos bueno, para ceñirme al tiempo, creo que me quedan 3 minutos, volvemos al inicio. Decíamos que la declaración del imputado tiene naturaleza mixta, como medio de defensa y como medio de investigación o de prueba. Pero su función o su naturaleza de medio de investigación de prueba está subordinado a su cumplimiento como medio de defensa. ¿Y cómo así? Y esto tiene una incidencia en la forma como se debe valorar su declaración. Obviamente, de que el imputado debe declarar de manera libre y voluntaria. Y por lo tanto, lo que él aporte está en función a lo que él busca en el proceso. De tal forma de que la información que él aporte siempre, en caso, por ejemplo, él busque la exoneración de la responsabilidad, va a ser información limitada, información que siempre le favorezca. Pero ojo, hay que valorarlo, hay que determinar finalmente si es que es fiable o no. No podemos llegar a la conclusión de que lo dicho por él no es fiable, ¿no? Por el solo hecho de que se trate del imputado. Hay que valorarlo. No obstante, hay que observar otros requisitos debido justamente a la fuente de la cual proviene la información. Se trata de una fuente de información de naturaleza sospechosa, porque obviamente a través de su declaración intenta ejercer su defensa. Entonces la información que libre y consciente da, obviamente que va a ser restringida. En caso él quiera coadyuvar a su defensa, que es la finalidad de la declaración, obviamente siempre va a dar información restringida. Y la información que él aporte no depende de lo que haga el órgano acusador. Como por ejemplo en el caso del interrogatorio del testigo,
el órgano acusador, por ejemplo, sí tiene la facultad de decirle, oye, tú tienes el deber de responder esta pregunta. Así no quieras, tú tienes el deber de hacerlo. Solo tú no puedes responder cuando de la respuesta pueda surgir tu responsabilidad. Si es que no es así, tú tienes el deber de responder. Eso no se le puede decir al imputado. Entonces vemos que, digamos que la naturaleza de medio de investigación o de prueba de la declaración del imputado en sí está subordinada al ejercicio de su declaración como medio de defensa. Creo yo, comparto la posición de esta parte de la doctrina de que dice que la naturaleza de la declaración del imputado es mixta, y esto tiene que tenerse en cuenta para determinar cómo es que se determina el valor probatorio de su declaración. Bien, por ahora doy estas ideas para cumplir el plazo que nos ha otorgado. Espero que, bueno, también, al igual que el doctor Chinchay, tener un bonus para más adelante para poder seguir debatiendo sobre algunas ideas. Muchas gracias, doctor Miguel Falla. Su micrófono, doctor. Doctor Miguel, su audio, por favor. Sí, muchas gracias, Humberto. En esta primera parte, para hacer el tema más ágil, capaz, podemos someter una rueda de preguntas. Me ayuda, yo estoy con el celular, me ayuda. No sé qué ha pasado, también tenía una bajada de internet, pero quizás alguno de los participantes quisiera hacer algunas preguntas en la primera parte de estas dos intervenciones. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Les habla el coordinador académico de la Escuela Garantista, Víctor Mellares, y en primer lugar, felicitarlos y saludarlos a los ponentes. Por otro lado, quería disculparme y disculparnos por parte de la institución porque el doctor Castillo Alba ha tenido un percance. Esto es algo que ha sucedido, es un problema de salud que él ha tenido y por ende no ha podido asistir y no podrá dar su conferencia respectiva, ¿no? Por ello, les pedimos reiteradamente las disculpas de caso a todos los participantes y a ustedes, los ponentes, doctores, mil disculpas por ello, pero que eso no traiga desmedro que pueda seguir esta excelente ponencia, ¿no? Así que les vamos a pedir de favor tanto al doctor Alcides como al doctor Humberto y, por qué no, también al doctor Miguel, usted, que puedan seguir aportando sobre el tema y explayarse en lo que quieran, ¿no? Muchas gracias. Bien, teniendo en cuenta que no tenemos intervenciones, queremos pedirle al doctor Alcides que recuperamos su tiempo. Son las 8:34. Tiene usted 10 minutos más, doctor Alcides. Muy bien, gracias. Gracias por ello. Miguel, una pequeña sugerencia, y es que le pases tus datos celulares a tu computadora, si es que tu conexión de casa no está fallando, porque esto te permitiría trabajar desde una computadora, no del celular, que es bien incómodo. Sí. Entonces, si haces eso, lo puedes conectar a cable USB a tu computadora desde tu celular, cable C-USB, o vía Bluetooth, la conectas y con eso vas a tener la comodidad de trabajar en una computadora usando el internet de tu celular. Bueno, Claro. quería añadir a lo que el doctor Asmat ha dicho de coimputado y agraviado. Claro, en cuanto al coimputado, haciendo esa precisión, no todo imputado o coimputado es colaborador. Algunos se vuelven colaboradores, otros no. Entonces, ese testimonio impropio que hace el coimputado, que no se somete a colaboración, claro, necesita sin duda alguna esos elementos periféricos de corroboración. Y yo añadiría, además del agraviado, al testigo protegido. Creo que también el testigo protegido debe tener esa lógica de otros elementos que corroboren. Sobre esto quería hacer yo un matiz. Ha habido algunos pronunciamientos judiciales que señalan que un colaborador no puede ser corroborado por otro colaborador, un testigo protegido, entonces, siguiendo esa lógica, tampoco podría ser corroborado por otro testigo protegido, y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que ahí habría que hacer un matiz. Me parece que hay un grave problema de generalización
hecho por parte de los jueces peruanos. Creo que los jueces peruanos adolecen de cierta incapacidad para hacer distinciones, ¿no? No distinguen y generalizan. Entonces, por ejemplo, creo que sería una enorme torpeza que se haya dicho el plazo de suspensión de la prescripción del 39.2 tiene que tener un límite. Eso me parece bastante estólido, porque eso no es así. Eso no se puede poner una cantidad de tiempo. Eso depende de cada caso. O sea, un año en un caso puede ser demasiado tiempo y 5 años en otro puede ser muy poco tiempo. Entonces, decir, no, tiene que ser la pena máxima más su mitad, es una estandarización, me parece absurda, ¿no? No tiene sustento. Entonces, yo creo, por ejemplo, que si se trata de coimputados que dicen lo mismo, o de testigos protegidos que dicen lo mismo, o de colaboradores que dicen lo mismo, y resulta que estas personas se conocen, entonces sí, me parece absolutamente legítimo que el juez dude, ¿no es cierto? Porque es perfectamente posible que todas estas personas se hayan puesto de acuerdo para dar la misma versión. Me parece bastante claro. Entonces, es decir, en ese supuesto, ¿no es cierto? El juez no puede fiarse de que 7 personas se han presentado como testigos protegidos o como colaboradores, o algunos como colaboradores y otros como testigos, y todos dicen lo mismo. Entonces está corroborado, porque, ¿no es cierto? Cada uno está corroborado por los otros 6. No, pues, si son personas que se conocen, que tienen un vínculo más o menos demostrado y más o menos fuerte, es obvio que acabe esa posibilidad, ¿no? De que se hayan puesto de acuerdo para dar la misma versión. Pero si resulta que son personas que no tienen esa característica, o sea, no hay sustento en autos para decir estas personas se conocen, entonces sí me parece altamente significativo que todas estas personas den versiones sobre lo mismo, ¿no? Siendo personas que no se conocen, siendo personas que por lo tanto no han podido coordinar versiones, que de modo independiente estas personas den una misma versión sobre los hechos, me parece sumamente importante, ¿no? Me parece, creo que hay que hacer un matiz, un distingo entre estas dos posibilidades. El tema del valor probatorio por sí mismo, creo que tal vez podría valer para otras circunstancias distintas de soy responsable, ¿no? Viendo esta paradoja de que es unánime en la doctrina que la confesión no puede ser prueba contra el propio confesante, que paradójicamente el código empiece la lista de pruebas con la confesión, una cosa llamadora de la atención, por decirlo menos. Entonces quería señalar el tema de que tal vez en otro tipo de temas periféricos, ¿no? El color del carro en el que llegó la víctima, si la víctima llegó manejando el carro o vino con una tercera persona que conducía el vehículo. Por ejemplo, ese tipo de temas, ¿no? Que yo, juez, eventualmente podría decir, bueno, una de las maneras en que yo logro convicción de que la víctima llegó manejando el carro y no fue traída por nadie es la declaración del procesado fulano de tal, ¿no? Podría, me parece ser, ¿no? Que es algo distinto a el procesado es culpable porque ha dicho que es culpable. Eso no tiene sustento, como ya lo sabemos manifiestamente todos, ¿no? Y hay una disyuntiva, no solamente para el procesado, sino también para, obviamente, el testigo, de las diversas maneras en que tratados internacionales y el propio Código Procesal Penal han reconocido este derecho, ¿no? El ius tascendi, para testigos que los tienen, hasta peritos. El Código peruano, hasta el perito le reconoce el derecho al ius tascendi, el derecho a guardar silencio. Y es que en algunos lugares el propio código habla de derecho a no declarar y en otro habla de derecho a no responder preguntas cuya respuesta lo puedan comprometer. Y entonces ahí tenemos una línea de trabajo que creo ha llevado a un exceso judicial y creo que ese exceso judicial ya ha sido corregido. ¿Y cuál es ese exceso?
el tema de, bueno, como tiene derecho a no declarar, que no venga, pues. Entonces puede desobedecer mi orden. Yo lo convoco como fiscal, si que estoy dirigiendo la investigación, o como juez, si estoy dirigiendo el proceso, pero como el señor tiene derecho a guardar silencio, que no venga, pues. ¿Para qué vamos a tomarnos la molestia? Obviamente todos sabemos en Estados Unidos no se puede hacer esa payasada. Si la autoridad me llama, tengo que ir, sea una comisión del Congreso o sea un juez. Tengo que ir. Eso sí, me tengo que presentar. Ahora, que me hagan 128 preguntas y a las 128 preguntas yo responda, señor, me acojo a la quinta enmienda, eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero yo voy a tener que escuchar las 128 preguntas y en las 128 preguntas voy a decir, me acojo a la quinta enmienda. Entonces, me parece que por un tema que, por ejemplo, Aldo Mariatti llama la gravitas, ¿no es cierto? Esta suerte de prestancia, ya no por decir majestad, que debe tener una autoridad, ¿no? La respetabilidad de una autoridad, a eso se refiere gravitas. Por gravitas, creo que me parece que la opción norteamericana es la mejor, ¿no? Que está reconocida en alguna jurisprudencia. Tengo que ir. Ahora que ya ahí viene la disyuntiva. Puedo decir simplemente al comienzo, ya que vine, ya que he hecho comparecencia, ¿sabe qué, señor? No voy a declarar, o tengo que escuchar cada una de las preguntas y en cada una decir no voy a declarar. El problema de eso es que si optáramos por tienes derecho a no responder preguntas cuya respuesta te pueda comprometer, que por ejemplo es la fórmula que se usa para testigos en algún lugar. En otro lugar se habla de derecho a no declarar, ¿no es cierto?, del testigo, en fin. ¿Cómo verificar eso? O sea, ¿cómo sé si el señor no me está respondiendo porque está desobedeciendo a la autoridad o está no contestando porque está acogiéndose a un derecho convencional, el derecho a guardar silencio? Recordemos 371. El 371 del Código Penal obviamente se creó antes del Código Procesal Penal peruano. Y en el 371 del Código Penal es castigado penalmente el testigo que no va o va y se niega a responder. Entonces, bajo esa óptica de que es delito que el testigo vaya y no quiera responder, eso, 371 del Código Penal, nos llevaría más bien a la conclusión de que la opción peruana, por lo menos para el testigo, no es decir, bueno, ¿quieres declarar, hijito? No, no quieres. Ya, entonces ve en paz, hijo mío. No, hijito. Te sientas acá, me vas a escuchar cada una de las preguntas que tenía pensado hacerte y ahí recién me responderás. Pero si te pregunto, ¿dónde vives? Me dices, voy a acogerme a mi derecho a guardar silencio. Bueno, en ese momento corro traslado de los actuados al fiscal de turno para que te procese penalmente por el delito del 371. Porque no me vas a decir que decir cuál es tu dirección va a comprometerte penalmente, ¿no es cierto? Entonces, habría que hacer esa distinción y ver si es que puede o no verificarse en caso que optemos por esa segunda opción, que no es que no puedas declarar así no responder preguntas concretas y específicas de la cual se pueda desprender tu responsabilidad. Miguel, como supongo ya pasaste a tu computadora, debes poder ver en el chat que hay dos preguntas. Mi tiempo ya acabó, así que doy por finalizada mi intervención, pero señalo en autos que hay dos preguntas. Ricardo Mellarés tiene una pregunta y John Palacio nos hace una pregunta desde Colombia, entiendo. Entiendo, lo que pasa es que yo recién me he reconectado a través de la máquina, solamente veo la pregunta de Colombia y John Palacio. Pero, ¿qué te parece si continuamos con la segunda parte de Humberto y pasamos a ver un aporte de John Palacios? Y pasamos después a responder la pregunta. Humberto, tienes 10 minutos, son 20:45. Muchas gracias, doctor. Bien, bueno, retomando el tema de la declaración del imputado, yo creo que hay que partir también del hecho de que la ley regula de manera expresa de que en la declaración del imputado únicamente estará presente el fiscal y el abogado que lo represente. Y de manera expresa que sostiene que esta forma de cómo se va a actuar la declaración del imputado se dará durante la etapa de investigación preparatoria. Expresamente sostiene que durante el juicio podrán intervenir los demás sujetos procesales. Entonces vemos que la declaración del imputado
brindada en presencia del fiscal y en presencia de su abogado, es una declaración a través de la cual se aporta información, pero sin contradicción. Y digo sin contradicción, ¿en qué sentido? Para hacer referencia a lo siguiente, de que cabe la probabilidad, si incluimos dentro de la categoría de situaciones análogas del 158.3, que la declaración de este imputado se utilice para justificar, en principio, obviamente debidamente corroborada, la privación de la libertad provisional de otro coimputado. Entonces, en un contexto específico podemos ver que un imputado puede verse perjudicado por una medida coercitiva como la prisión preventiva, que en principio tiene como referencia la declaración de un coimputado, que ha sido brindada sin contradicción, pero que, de ser el caso, siguiendo las pautas del 158.2, ha sido debidamente corroborada. Bien, entonces vemos que, en primer lugar, algunas de las categorías a las cuales se hace referencia en el 158.2 son fuentes de prueba cuya actuación se ha dado sin contradicción, como por ejemplo la del coimputado, que cabe dentro de las situaciones análogas, y por ejemplo como la del colaborador eficaz. Una cosa que, por ejemplo, no sucede con el testigo de referencia. El testigo de referencia, los abogados de los imputados pueden participar durante su declaración. Pero vemos de que tienen, cada figura tiene características diferentes. Bien, me voy a centrar en la declaración de los coimputados y del colaborador, que a veces son coimputados, como muy bien lo sostuvo, y también sigo esa línea del doctor Chinchay, para hacer referencia a lo que analizaba el doctor, el tema de las declaraciones cruzadas, dado que efectivamente hay una línea jurisprudencial que ha determinado de que no puede haber corroboración cruzada. La declaración de un coimputado no puede corroborar la de otra. Así sean 10, dice. No pueden corroborarse entre ellas. Y bueno, yo creo que hay que hacer un análisis del artículo 158.2, ¿no? Primero hay que determinar qué se entiende por corroboración, porque el término corroboración hasta ahora no ha sido, digamos, definido en sí. En el libro sobre prueba y verdad, Jordi Ferrer Beltrán, por ejemplo, cuando analiza la prueba como resultado, habla de la prueba como resultado parcial, para hacer referencia al resultado de la valoración individual de la prueba, y a la prueba como resultado, para hacer referencia al resultado de la valoración global o conjunta de los medios de prueba. Y él, por ejemplo, hace referencia que cuando él quiere darle un significado, un contenido a está probado que P, se refiere a que P esté corroborado, y la corroboración lo equipara al resultado de la valoración conjunta. Y finalmente concluye afirmando Jordi Ferrer que la corroboración en sí tiene que ver con el estándar de prueba, con el grado de conocimiento suficiente para dar por probado un hecho, según el tipo de decisión que vamos a adoptar, ya sea intermedia o ya sea definitiva. Entonces, corroboración lo equipara a estándar de prueba, a grado de conocimiento suficiente para dar por probado un hecho. Sin embargo, y bueno, y parte de la doctrina, por ejemplo, decía de que el término corroboración que empleaba el 158.2 era lo mismo, era el estándar de prueba. Y realmente no es así, porque parte de la doctrina, por ejemplo, dice, frente a la imposibilidad de determinar un estándar de prueba objetivo, frente a la imposibilidad de darle un contenido objetivo al más allá de toda duda razonable, es que hay que establecer reglas especiales de valoración. Y esas reglas especiales de valoración se vieron plasmadas en el Acuerdo Plenario 2-2005, que legislativamente ha sido reproducido en el 158.2, creo yo, mi opinión, que es lo mismo. Entonces, vemos de que en sí, lo que regula el 158.2 es una regla especial de valoración, o lo que llaman una prueba tasada negativa. Oiga, la sola declaración del coimputado, la sola declaración del colaborador eficaz, por más que sea coherente, persistente, completa, no es suficiente para declarar fundada una prisión preventiva o una condena. Usted tiene que corroborar. Pero aquí viene el tema, ¿no? ¿A qué hacemos referencia con corroborar? Si es que las reglas especiales de valoración surgen frente a la imposibilidad de definir un estándar de prueba objetivo, es evidente que el término corroborar en este 158.2 no se emplea como lo hace Ferrer Beltrán.
corroborar equivalente al estado neutro de prueba, no. Se emplea en otro sentido. Y, por ejemplo, parte de la doctrina procesalista ha concluido de que hasta ahora no se define en sí qué es corroborar. Y sí que no sabemos qué es corroborar en ese contexto de la existencia de declaraciones únicas de tipo personal, de carácter, de tipo directo, de naturaleza sospechosa, ¿no? Entonces, obviamente, no vamos a poder dar un paso más allá. Ahora, viene otro tema también, de que se habla de la prueba corroborativa. Y en otros momentos también, por mi parte, he sostenido de que hay que ver cuáles son las condiciones y los requisitos que debe reunir la prueba corroborativa. Por ejemplo, ¿no? Si la declaración del colaborador eficaz o la del coimputado, que es tomada sin contradicción, puede perjudicar a otro imputado con una medida coercitiva o con una condena, lo mínimo que se debe exigir es que la prueba corroborativa, si haya sido tomada con contradicción. Porque fíjense ustedes de que una fuente de prueba como la declaración del colaborador, que ha sido tomada sin contradicción, puede ser corroborada por otra prueba que también ha sido tomada sin contradicción. Entonces creo yo de que en sí la prueba corroborativa debe cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, la prueba corroborativa debe ser una prueba externa y debe ser autónoma. Autónoma de la prueba que se va a corroborar. Por ejemplo, la prueba corroborativa debe ser autónoma a la declaración del coimputado, debe ser autónoma a la declaración del colaborador eficaz. Si es que no es autónoma, no puede ser una prueba corroborativa. Pero dentro de los requisitos, entre otros, quiero resaltar que se debe cumplir es de que la prueba corroborativa debe haber sido tomada con contradicción. Soy de la opinión que si es que la prueba corroborativa no ha sido tomada con contradicción, entonces no podría ser una prueba corroborativa. Porque con una prueba asumida o recepcionada sin contradicción, estaríamos pretendiendo corroborar la declaración de un coimputado que también ha sido tomada sin contradicción, o la declaración de un coimputado que también ha sido tomada sin contradicción. Y creo que, por ejemplo, para el tema de la condena, obviamente eso no sería de recibo, ¿no? Porque no estaríamos frente a verdaderos actos de prueba. Probablemente sería un poco más discutible para el tema de justificar decisiones intermedias como la prisión preventiva, porque estamos frente a decisiones sumarias, estamos frente a decisiones que se toman dentro de procesos de cognición limitada. Y como son procesos de cognición limitada, no generan cosa juzgada, pueden ser revisados, están sometidos al principio de variabilidad, y por lo tanto, si después se determina que los medios de prueba que han sido tomados sin contradicción, que justificaron un principio de la prisión preventiva, no son fiables, obviamente hay una reversión. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay muchas cositas que discutir aún sobre este punto. No sé, doctor, si me comunica si aún estoy en tiempo o puedo abordar un punto más. Sí, por favor, no hay problema. Sí, ok. Bueno, entonces, creo yo de que hay que observar esas cositas al momento de desarrollar el alcance del 158.2. Obviamente que hay mucho más que hablar sobre el punto, ¿no? Voy a adelantarme a lo que justamente puedo ver en el mensaje. Nos dicen que en el caso de Colombia, cuando el imputado decide someterse a interrogatorio, por ley también se somete a contrainterrogatorio y renuncia a su derecho a guardar silencio. Bien, aquí en el Perú hay dos sistemas en sí que rigen la forma como debe actuarse el interrogatorio o la actuación de la prueba personal, que realmente no se ha advertido. Es normal que en la práctica, por ejemplo, cuando un testigo va a declarar, se le pregunte sus generales de ley y luego proceda al interrogatorio. Y es común ver que en la práctica también algunos jueces permiten que primero el imputado declare todo lo que crea conveniente y luego, si es que es necesario, se proceda un interrogatorio y un contrainterrogatorio, si es que estamos en el juicio. Pero no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, el artículo 119 del Código Procesal Penal, el cual regula expresamente que el declarante, refiriéndose tanto al imputado como al testigo, será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate, y después, si es que es necesario, se le interrogará. En el derecho comparado se identifica dos sistemas: el sistema de la libre narración de los hechos y el sistema vinculado al interrogatorio. Y el sistema de la libre narración de los hechos justamente lo que hace es esto, lo que regula el 119. Se le invita al imputado, se le invita al testigo como fuente de pruebas personales a declarar cuanto sepan de manera espontánea sobre el hecho. Se busca salvaguardar esa espontaneidad.
que no haya manipulación en la información. Oiga, y después de que usted declaró todo lo que sabe de manera espontánea, si es que es necesario aclarar ciertos puntos, se procederá a un interrogatorio. Sistema de libre narración de los hechos, artículo 119, cosa que no se observa, por ejemplo, aquí en el Perú, a pesar que está regulado. Lo que se hace es observar el sistema del interrogatorio. Y obviamente cada sistema tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, el sistema de libre narración hay una aportación espontánea. En el sistema del interrogatorio hay una aportación fraccionada de la información, según se pretenda responder una determinada pregunta. O si incluso, ¿no? Conforme el ritmo del contrainterrogatorio. El contrainterrogador busca una respuesta precisa. Entonces, en el contrainterrogatorio, lo que se busca es que la información entre de manera fraccionada y según estrategia para que apoye la tesis de defensa. Entonces, pongo como ejemplo eso para que se vean las diferencias entre ambos sistemas de práctica de la prueba personal, que se encuentran ambas reguladas en nuestro código, pero una no ha sido atendida, ¿no? Entonces, bien, hay que ver lo siguiente, de que aquí en el Perú también, así como en Colombia, por ejemplo, cuando el imputado decide declarar, según también nuestra norma nacional, se somete al interrogatorio, o sea, puede ser objeto de preguntas. Ahora, si es que entendemos, como lo dice el aporte de Colombia, el contrainterrogatorio para dar lugar a la justificación de preguntas sugestivas. Entonces, obviamente nuestro código no regula de manera expresa eso. Nuestro código hace referencia a que las preguntas respecto al imputado no podrían ser sugestivas. Bien, para respetar el tiempo, yo creo que ahí hay una salvedad también, pero para respetar el tiempo lo dejo ahí, si es que más adelante se puede ahondar sobre el mismo, podemos continuar. Muchas gracias, doctor Miguel Falla. Alcides, hay dos preguntas, una del doctor Mellares y otra del doctor Víctor Castillo. Si podemos escuchar tus comentarios. Bien, Alberto. la materia. A ver, Ricardo Mellares dice, siendo una naturaleza mixta, esta es una afirmación del doctor Asmat, la declaración del imputado medio de prueba o medio de defensa, dependiendo del aporte de su manifestación, esto puede ser una hipótesis alternativa o línea de investigación. Bueno, entiendo que a propósito de ello, de la declaración del imputado, podría yo abrir una línea de investigación que no estaba abierta antes, porque me he enterado a través de la declaración del imputado de ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, antes en el Perú se tenía una costumbre, y esa costumbre era declare primero y lea después. Entonces, me denunciaban, no sé, yo era médico, me denunciaban por las intervenciones quirúrgicas del día 29 de mayo. Entonces, yo tengo en mi conciencia que tuve, digamos, 4 intervenciones quirúrgicas malas. Y obviamente, cuando voy a declarar, un poco en lo que decía el doctor Asmat, el interrogatorio policial que a veces hemos visto en capacitaciones, y bueno, cuando digo hemos visto, me estoy refiriendo pues a ancianos como yo, en viejas capacitaciones de la reforma procesal, ¿no? Los litigacionólogos que venían a adoctrinarnos sobre litigación oral. Entonces, ¿qué teníamos como manifestaciones? ¿No? Manifestaciones tenían lo que el doctor Asmat ha dicho, la narración espontánea, ¿no? Yo soy fulano de tal, vivo en tal lugar, ¿no es cierto? Y el día de los hechos vi al imputado en tal lugar, lo vi blandiendo un cuchillo, le dije, oye, loco, ¿qué estás haciendo, varón? Y me dijo, no, que voy a matar a mi mujer porque es una maldita. Y yo le digo, no te metas en esa vaina, varón, que no me hizo caso, ¿no? Y yo la verdad ya no tuve tiempo de atender eso porque mis niños me estaban esperando para tomar lunch. Es lo que tengo que declarar conforme con la verdad, ¿no es cierto? Eso es una manifestación policial. Entonces, claro, en esa línea, el médico habla de las 4 intervenciones, pero resulta que la denuncia solo mencionó 2 de esos hechos. O sea, 2 de las personas agraviadas han denunciado, las otras 2 no. Bueno, me entero recién ahí, a propósito de lo que él ha dicho, que en realidad no fueron 2 eventos delictivos, sino 4.
Entonces, claro, abriría yo una línea de investigación a propósito de lo que él me ha dicho. Como él ha revelado eso, que son 4 eventos delictivos, no 2, entonces abro una línea de investigación a propósito de eso. No estaría mal abrir esa línea de investigación. Lo que no puedo decir, por supuesto, es el señor es culpable de los otros 2 porque ha dicho en esta declaración que es culpable de los otros 2. Obviamente eso no podría motivar una discusión. Ahora, hay, recuerdo, no es exactamente el caso, pero a propósito de esto de decir, no decir, callar, no callar, una discusión que se ha traducido en un evento académico en España, que se ha traducido en un artículo de Legis. Hay un colega mío, fiscal adjunto superior de Arequipa, el doctor Roberto Carlos Reinaldi, tiene bastantes aportes muy interesantes en varias publicaciones peruanas, pero también es caserito de Legis, ahí tienen también un pequeño grupo de aportes muy interesantes siempre, y él narra ahí una discusión que tuvo con un célebre procesalista penal, lamentablemente ya fallecido por un terrible cáncer hace algunos años, y era que este procesalista hablaba pues de que si el procesado se niega a responder en juicio, se puede leer sus declaraciones previas, ¿no? Entonces, la discusión sobre si ese leer sus declaraciones previas era o no eh, un acto de prueba válido. Y bueno, este extinto profesor español decía que sí, no era válido, porque obviamente si el señor quiere guardar silencio hay que respetarle, ¿no? Y obviamente el profesor y fiscal Roberto Carlos Reinaldi le oponía, ¿no? Pero ¿dónde está lo inválido? ¿Es que acaso lo han torturado para que declare en la investigación? Y él voluntariamente quería decir, o sea, lo que ha dicho lo ha hecho voluntariamente y con asesoría de su abogado, o sea, ¿qué cosa inválida puede haber en eso, no? Entonces, ese tema, nos diríamos sobre el tema de la manifestación de este médico que denunciado por 2 eventos libremente con su patrocinio de su abogado, bueno, habla de 4. Ya. No, yo no lo he torturado porque no le de los 4, no lo he colgado de cabeza, no le he metido picana eléctrica. Él solito, y repito, no solito en el sentido de que no esté asesorado de abogados, sino él y su abogado han decidido hablar sobre 4 hechos. Entonces, si él ha expuesto 4 hechos voluntariamente, libremente, obviamente el señor fiscal puede abrir una línea de investigación o eventualmente una hipótesis alternativa. Por ejemplo, ¿no? Negociación incompatible. Según cierta línea jurisprudencial, la única diferencia entre negociación y colusión es que hay pacto colusorio. En los dos, un funcionario encargado de fases de investigación interviene. Interviene dolosamente, interviene con intereses privados, no con intereses estatales, intereses públicos. Interviene en un contrato para lograr, digamos, direccionar ese contrato en una determinada dirección. Si es que hay pacto con el que va a ser beneficiado con ese direccionamiento, pues se llama colusión. Pero si no se ha concertado con el beneficiado, esto pasa a ser negociación incompatible. Entonces, claro, yo parto de una negociación incompatible porque yo fiscal no tengo elementos para pensar que aquí ha habido un pacto con el beneficiado. Pero resulta que viene el procesado y me dice, sí, bueno, en realidad me puse de acuerdo con él o con ella, ¿no es cierto?, para manejar este asunto en tal dirección. Y entonces ahí puedo abrir una hipótesis alternativa, que esto no sea negociación, sino que sea colusión. Y en tanto que se guarden, Ricardo Mellarés, esas condiciones, o sea, que se haga libremente, espontáneamente y por supuesto con la asesoría de su abogado, no veo que haya ninguna objeción al respecto. John Palacio, bueno, ya también lo comentó el doctor Asmat, no es que sea colombiano, sino que le está aportando, digamos, un poco la estructura normativa colombiana sobre esto, ¿no? Primero que se le pregunta si quiere declarar, y si quiere declarar, está renunciando a su derecho a guardar silencio y por lo tanto tiene que someterse a todo el proceso, no solamente el interrogatorio, sino también el interrogatorio. Víctor Castillo pregunta, ¿el caso del investigado aporta información que vincula a otras personas en la comisión del hecho ilícito? ¿Adquiere la condición de testigo en este extremo? De ser así, en etapa intermedia, ¿se puede ofrecer la declaración del investigado como testigo?
únicamente para ofrecer la declaración del investigado, únicamente para que aporte la información previa. Bueno, primero, ¿bajo qué condiciones sería ello? Yo puedo declarar información muy importante, muy útil para el fiscal. Puedo comprenderme en mi declaración, confesión, o puedo no hacerlo. Pero eso no me quita la calidad de procesado. Entonces, que un procesado pueda ser ofrecido de testigo no sería pues en estricto válido, ¿no? Tal vez en Estados Unidos, donde en efecto, si el procesado accede a declarar, declara como testigo, incluso jura que va a decir la verdad. Pero no sería este el caso peruano, ¿no? O sea, por más que diga, admita su responsabilidad y o mencione a otros, a terceros que están coimputados con él, no por eso deja de ser procesado. Pues no puedo ofrecerlo como procesado. Ahora, este señor puede pasar a ser colaborador eficaz. Y eso sería una situación distinta, en la cual cuando llega el juicio oral, el señor ya tiene su sentencia, ¿no es cierto? Porque se ha sometido a la colaboración, esto ha sido corroborado y corroborado con los problemas epistemológicos que el profesor Asmat está mencionando. ¿Qué cosa es corroborar? ¿Qué se entiende que es corroborar? ¿Cuáles serían las dificultades nociológicas de considerar que algo está o no está corroborado? ¿Y bajo qué condiciones? Ya, pero bueno, ya está corroborado, ya tiene su sentencia. Entonces, en ese caso sí, el señor ya no entraría al juicio oral, digamos, del principal, porque él ya tiene una sentencia anterior y obviamente no puede pues, ser sometido a otro procesamiento para otra eventual sentencia sobre lo mismo, obviamente. Entonces, en ese caso, sí podría ser ofrecido como testigo. Tomando en cuenta sobre todo que el tema de la colaboración eficaz no tiene reglas claras en el código sobre qué pasa. O sea, ¿qué pasa si ya concluyó ese tema? Pareciera ser que la colaboración se está tomando más como colaboración que como eficaz. Es decir, el señor admite su responsabilidad. ¿Le debo creer? Para eso corroboro. Corroboro, sí, tiene razón. Es muy importante lo que ha dicho y por lo tanto sí merece beneficios premiales. Ya, pero beneficios premiales porque ha colaborado, o sea, lo que ha dicho es eficaz. ¿Para qué? Bueno, se entiende para el proceso principal. Ya, pero ¿está claro en el código qué puede hacer el proceso principal con esa declaración? O con esa corroboración, o incluso con esa sentencia confirmada, perdón, esa sentencia, digamos, aceptada, ¿no? Negociada. Yo veo que el asunto no es claro, ¿eh? No veo claro eso en el código, qué es exactamente lo que hay que hacer y cómo es exactamente que esto puede ser aportado. Creo que más el código incluso más regula cómo puede ser usado en otros procesos que en el propio proceso dentro del cual se dio la colaboración. Entonces hay ahí creo un pequeño bache, ¿no? Pero creo que sí, el testigo impropio más bien se configura con el que se acoge a la conclusión, ¿no? Acá hay Paquioma Gómez está haciendo la acotación. Eso se configura con la conclusión anticipada, no con la terminación. Entonces, la conclusión, como sabemos, el fiscal expone su acusación, lo cual, la verdad, me parece un ritual totalmente absurdo, sí, hasta ridículo, que el fiscal tenga que exponer, o sea, tenga que empezar la etapa intermedia y tenga que empezar el juicio oral exponiendo los cargos. Eso me parece lo más ridículo, farandulero, telenovelesco, provinciano, chato, y bueno, y este delicioso y exclusivamente peruano adjetivo, ¿no? Guachafo. Guachafo. En otras partes puede ser cursi, puede ser ridículo, ¿no? Pero solo el peruano es guachafo. Eso me parece tremendamente guachafo. Señor fiscal, expóngale usted al acusado. El acusado ya leyó la acusación, ya la tiene concordada, sumillada, ya sacó su lapicero rojo, su resaltador, ya ha marcado palabras, se ha burlado de la acusación, la ha refutado, ha pedido sobreseimiento, ha presentado excepciones, se ha opuesto a la prueba, y yo tengo que explicarle al señor la acusación. No puede haber cosa más ridícula que esa. Pero bueno, en fin, en fin. Y después de ese ritual ridículo, inútil y absurdo y guachafo,
¿no es cierto? Le preguntan al señor, bueno, ahora que se acaba de enterar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los cargos? En fin, la estulticia humana, como dice Percy Tawori en su famoso libro Historia de la estupidez humana. Bueno, la estupidez humana no tiene límites, definitivamente que no. ¿Cómo se declara? ¿Cómo se declara? Ya. Entonces, claro, si el señor se acoge y dice sí, ¿no es cierto? Como Kiko, me doy, ya. Entonces, lo que nos ha dicho Manuel Poquioma Gómez, pasa a ser cierto, ¿no? Este señor será ofrecido extemporáneamente como prueba nueva, como testigo impropio, ¿no es cierto? Pero no es la figura exacta del colaborador que ya tiene sentencia de colaboración. Se supone que para eso, bueno, hipotéticamente es un proceso rápido, hipotéticamente la colaboración es un proceso rápido. Entonces, hipotéticamente, incluso bajo los términos del Acuerdo Plenario 5/2008, que cuanto más tarde yo en acogerme a admitir cargos, menos beneficios recibo, porque será menos útil mi aporte. Entonces, obvio, para recibir un buen aporte, yo desde el comienzo debería admitir cargos. Y si esto es así, y si la colaboración eficaz se hace en un plazo breve, como se supone debe ser, entonces, claro, mucho antes de que pasemos a etapa intermedia, ya hay sentencia de colaboración eficaz. Y ahí no sería exacto hablar de testigo impropio, ¿no es cierto? Porque la situación de esta persona ya la conozco yo fiscal desde antes, mucho antes de que empiece la etapa intermedia, y por lo tanto debería ofrecerlo como testigo propio, ¿no? Eso sería, me parece, la solución adecuada, bueno, salvo mejor opinión de los ilustres juristas acá presentes. Bien, gracias por haberme escuchado. Gracias, Alcides. Bien, hay dos preguntas que me gustaría que comente Humberto, sobre todo la última, y el tema del testigo impropio. Ok, muchas gracias, doctor. A ver, sobre el tema puntualmente, del doctor Ricardo Mellares, bueno, lo tocaba el doctor Alcides Chinchay, pero también quisiera hacer referencia a lo siguiente. Tal vez se podría incluir también el tema ahí de las hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del imputado, ¿no? Cabe bueno, o en sí el imputado incorpora una hipótesis alternativa compatible con su inocencia a través de su declaración. Y esto hace posible que en sí se materialice el principio de objetividad que rige la actividad investigativa del fiscal, ¿no? Bueno, ustedes tienen conocimiento que en el ámbito investigativo existe el deber de objetividad para el fiscal, para que investigue no solamente las circunstancias que permitan determinar su culpabilidad, sino también la inocencia. Pero ¿cómo un fiscal va a llevar adelante actos de investigación durante la investigación preparatoria si es que no se ha incluido una hipótesis alternativa compatible con la inocencia? Va a ser muy difícil, ¿no? Por ejemplo, le atribuyen a Juan haber apuñalado en la ciudad de Lima a Pedro, ¿no? En la Plaza San Martín. Y Juan en su declaración dice, oiga, pero ese día que sucedieron los hechos, yo no estaba en Lima, no estaba en la Plaza San Martín, yo me encontraba en la ciudad de Chiclayo. Entonces, a través de su declaración incorpora una explicación alternativa, una hipótesis de explicación alternativa compatible con su inocencia. De esta forma, el fiscal, por el deber de objetividad, obviamente realizará actos de investigación conforme al detalle que ha brindado el imputado para obtener evidencia que permita determinar su inocencia. Oiga, pido información a la empresa tal para que informe si es que se compró un pasaje o no para Juan, para Chiclayo, que informe según el manifiesto si es que abordó o no abordó, de tal forma que de esta manera se acredita la hipótesis de explicación alternativa compatible con la inocencia. Y de esta forma se enerva en etapa de investigación la hipótesis provisional inculpatoria, ¿no? Entonces, se podría ir también por ahí, se abre una línea de investigación diferente que apoya la inocencia del imputado y que hace posible materializar el deber de objetividad. Bien, en cuanto a la última pregunta, bueno, que señala, en caso de, dice el investigador, aporta información que vincula a otras personas en la comisión del hecho ilícito, si adquiere la condición de testigo en ese extremo y si es que es factible o no aportarlo en etapa intermedia. Yo coincido en esta línea con el doctor Chinchay de que dentro de la etapa intermedia, en el proceso común,
el imputado sigue teniendo esa condición de acusado. Y como tal, ofrecer su testimonio, a pesar de que él esté en la posibilidad de brindar información que permitiría o que es relevante para determinar responsabilidad de otro coimputado, obviamente aportar su declaración no sería factible. Desde el punto de vista procesal, porque sería inconducente. Ustedes recordarán de que hay ciertos requisitos para ofrecer los medios de prueba, que sean pertinentes, útiles, conducentes, lícitos, ¿verdad? Y la conducencia tiene que ver justamente con que la ley permita ofrecer a través de determinados medios de prueba ciertas fuentes de prueba. Y obviamente la declaración del imputado no puede ofrecerse a través del testimonio. Bien, porque en principio él es el sujeto pasivo del proceso penal. Entonces en sí sería inconducente el ofrecimiento de ese medio de prueba. Finalmente, para terminar, hacer referencia a una situación muy interesante a la cual hizo referencia el doctor Chinchay sobre un debate que hubo, ¿no?, entre el doctor Reynoso, creo que mencionó su nombre, no recuerdo bien, pero fue con el doctor Miranda Strampes. Y bueno, Roberto Carlos Reinaldi. Roberto Carlos Reinaldi. Reinaldi se llama. Gracias, y fue doctor. con Miranda Strampes. Miranda Strampes, exacto. Y bueno, el debate interesante, porque obviamente se hablaba mucho del artículo del Código Procesal Penal que permite dar lectura a la declaración del imputado cuando éste en juicio decide no declarar, ¿no? Por ejemplo, se discutía, dentro de ese contexto se discute si es que se vulnera o no el derecho a la no autoincriminación del imputado cuando se le advierte de que se va a dar lectura a su declaración brindada durante la investigación en juicio cuando él decide no declarar. Bueno, esto también ha sido resuelto por la Corte Suprema ya, el Tribunal Supremo Español también lo ha resuelto y llegan a la conclusión de que no hay una vulneración del derecho a la no autoincriminación, dado que cuando el imputado brindó esa declaración en donde probablemente sin culpa, él lo prestó de manera libre y voluntaria. Y si tú has brindado durante la investigación una declaración de manera libre y voluntaria, entonces tú ahora, en este momento, no puedes decir que se está vulnerando tu derecho a la no autoincriminación. Pero hay otro punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que al decidirse dar lectura a la declaración de ese imputado que decidió no declarar, este imputado ha hecho referencia a actos de sus coimputados, quienes, por cierto, según las propias reglas del código, no han intervenido durante su declaración en la investigación? Entonces estaríamos dando paso a que se dé lectura a la declaración del imputado que decidió no declarar en juicio y que afecta a terceros o imputados que no intervinieron con contradicción en la formación de ese acto de investigación. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, ese punto. Por ejemplo, si es que se debe interpretar de que la lectura de la declaración brindada de manera libre y voluntaria por el imputado que decide no declarar, solamente se va a ceñir a las partes que le competen a él. Y digo esto ¿por qué? Porque obviamente si se da lectura a las partes que se refieren a otros coimputados que no han intervenido en esa declaración, yo creo que se está vulnerando su derecho, justamente su derecho a la defensa. Oiga, usted pretende perjudicar mi situación jurídica de coimputado a través de la declaración de un imputado brindada sin contradicción, porque ojo, según ley yo no puedo estar en esa declaración de primera instancia. Entonces, obviamente, en sí, a la lectura no le haría un acto de prueba, porque ha sido tomada sin contradicción. Incluso el artículo 383 que regula la posibilidad de dar lectura a las actas que contienen esas declaraciones señala que mínimamente se haya dado la posibilidad a los sujetos procesales de que puedan contradecir. En este caso, por ejemplo, se podría afectar a terceros coimputados con una declaración, con la lectura de la declaración de un imputado, que ha sido brindada sin contradicción. Y finalmente, un punto que también me parece interesante sobre esto es, y creo que lo aborda un acuerdo plenario, no recuerdo bien cuál, pero es un acuerdo plenario distrital, o creo que es de la Sala Penal Nacional, que habla sobre el uso de las declaraciones previas del imputado. Nuestro Código Procesal Penal regula de que se puede usar las declaraciones previas para realizar refrescamiento de memoria o evidenciar contradicciones con los testigos. Pero no lo regula para los imputados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este acuerdo plenario se determinó de que sí era factible
lo que uno se pregunta es de que si eso vulnera el artículo 7 que regula la prohibición de la analogía. Por ejemplo, prefecto Andrés Ibáñez en el 2009 advertía de que había una vulneración de la prohibición de la analogía, porque en España se venía haciendo eso. Se daba lectura a las declaraciones previas. Y en el 2012, Sánchez Vera Gómez Leyes, también en su libro sobre variación de la presunción de inocencia, advertía la misma situación en España. Bien, entonces, también aquí hay que hacer, creo yo, ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes, con esto sí termino, para no pasarme el tiempo, que un imputado decida declarar en juicio. Y cuando declara de manera libre y voluntaria, miente al respecto. Y como dijo el doctor Chinchay, ¿no? El imputado tiene derecho a declarar, pero no a mentir. Entonces miente para perjudicar a otro coimputado. Y el otro coimputado dice, oiga, usted tiene derecho a declarar de manera libre y espontánea, sí. Pero ahora, con su nueva declaración en juicio, usted está mintiendo y me está perjudicando. Entonces la pregunta aquí es, ¿yo puedo, como coimputado, hacer uso de su declaración previa del imputado para evidenciar una contradicción con su declaración del juicio oral y determinar que realmente está mintiendo? Ojo, porque tu derecho a la defensa y a declarar no puede amparar un derecho a mentir que perjudique derechos fundamentales de terceros, como en este caso, mi derecho como coimputado a que se determine mi inocencia. Entonces, por ejemplo, ahí se podría hacer una excepción y permitir que los coimputados, frente a una mentira de un imputado, utilice su declaración previa para evidenciar esa mentira. Bien, bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias, doctor Miguel Falla. Muchas gracias, doctor Chinchay. Le doy paso, doctor Miguel Falla. Antes de cerrar este importante evento, la verdad queríamos comunicarles que Escuela Garantista tiene pendiente para esta semana 2 cursos. Uno es el diplomado, búsqueda de pruebas y restricción de derechos en proceso penal, del 5 al 31 de agosto, donde participan el doctor San Martín Castro, el doctor Pablo Taravera Helguera, el doctor José Antonio Neira Flores, el doctor Celis Mendoza Aima, el doctor Jean-Paul Taboada Pilco, el doctor Francis Chinchay Castillo, el doctor Jorge Chávez Cotrina, la doctora Caterina Borrero Soto y el doctor Roberto Cáceres Julca. Y tenemos otro el día lunes 1, miércoles 3, jueves 4 y sábado 6 de agosto, en el horario de 7 a 8:30 del doctor José Luis Castillo Alba. Queremos aprovechar también para pedirle disculpas de caso y desear una pronta mejoría y una pronta recuperación de su salud del doctor Castillo Alba. Queremos agradecer profundamente a Mario Chinchay Castillo y Humberto Smat Rubio por este apoyo. Espero que podamos continuar con su presencia y que estos jueves de debate jurídico se continúen en esta línea. Muchísimas gracias a todos ustedes que ha sido posible que se realice este evento. Disculpen también los problemas de internet que hemos tenido. Quien les habla, del comienzo el doctor Francis Chinchay. Un abrazo y que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Miguel Falla. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias por todo. Gracias.